Cosas de asociaciones. Hola, yo quería saber qué mensaje tenemos que darle a nuestros hijos cuando lleguen a clase y los profesores les manden deberes para el fin de semana o para vacaciones, por ejemplo ahora de Semana Santa, y nosotros les estamos diciendo que esos deberes no se van a realizar. ¿No se van a encontrar ellos un poco en el medio entre los padres y los profesores? Yo le iría pidiendo a David que también tomara nota, pero bueno. ¿Creéis que la campaña Stop Deberes va a poder influir de alguna forma para que el sistema educativo pueda mejorar y se pueda adaptar un poco a lo que realmente estamos los padres pidiendo y los chavales también? Tercera cuestión. ¿Por qué creéis que los profesores sienten como que les estamos atacando los padres cuando les estamos pidiendo que por favor no manden más deberes a nuestros hijos porque ya están saturados? Ellos siempre reaccionan pensando que es un ataque contra su forma de dar las clases y contra ellos personalmente. Siguiente. Yo me he encontrado en algún momento que le he dicho a mis hijos no sigas haciendo deberes porque son las 10 o las 11 de la noche. Y ellos, muy agobiados, me han contestado que tienen que seguir haciéndolo porque al día siguiente, si no, la profesora pues les va a poner una mala nota o van a tener algún tipo de problemas a la hora de la evaluación. En esos casos, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué les podemos decir? Siguiente. Bueno, ante todo quiero dar las gracias a la CEAPA y a la FAPA por la cantidad de apoyo que estamos recibiendo los padres por esta maravillosa campaña, que la verdad es que nos ayuda mucho en el día a día para intentar que nuestros hijos tengan una educación que les guste y que no la vivan con sufrimiento ni agobiados. Y luego también quería ver un poco cómo podemos considerar que nuestros hijos, si no van a hacer deberes y el sistema educativo no cambia, cómo van a conseguir completar todo lo que tienen que estudiar y tienen que conocer luego a la hora, por ejemplo, de una selectividad. Penúltima. Se está trabajando mucho en concienciarnos a los padres para que, pues luchemos en las campañas en contra de los deberes. ¿Qué se está haciendo para que los profesores y el resto de la comunidad escolar se implique también en estas campañas? Y ya. ¿Tenéis constancia que haya asociaciones de profesores, otras asociaciones de la comunidad escolar, aparte de asociaciones de padres, que también estén favoreciendo y volcándose en esta campaña del Stop Deberes? Bueno, no sé si te da tiempo, José Luis, porque evidentemente está todo muy relacionado pero bueno, empezando por ejemplo por el primer mensaje que ella trasladaba, ¿no? ¿Qué podemos hacer o cómo podemos evitar que estén en medio cuando nosotros les decimos que no hagan los deberes y los docentes les mandan los deberes? No es el enfoque correcto y quiero explicar esto. Desde el inicio de la campaña el año pasado y en este año obviamente esto no ha cambiado. Nosotros dejamos muy claro que lo que tenemos que decirle a nuestros hijos es varias cosas. Primero, explicarles el por qué nosotros no consideramos que los deberes para casa, las tareas que se mandan para casa, repetitivas y demás, sean algo que les sea positivo. Ahora bien, igual que les decimos esto, hemos dicho en la campaña que nuestra principal labor es hablar con los docentes de nuestros hijos y pedirles que no les manden los deberes. Y en el caso de que no lleguemos a un acuerdo y los deberes sigan existiendo, que se hable con el hijo, con la hija, y se llegue a un intento de acuerdo intentando pactar, atender un poco todo, digamos, no enfrentarle al docente, puesto que le ha decidido seguir manteniendo los deberes, no poner a nuestros hijos en una situación de enfrentamiento que no les va a ser beneficiosa en absoluto, sino intentar pactar que una parte del tiempo de esos fines de semana no se dedique a los deberes y recuperarlo e intentar seguir hablando con los docentes para que cada vez eso vaya yendo a menos hasta conseguir eliminarlos. Si nuestros hijos y nuestras hijas obviamente quieren hacer los deberes, aquello de que no sigas haciendo deberes y ellos quieren seguir haciéndolos, hay que dejarles, es su decisión, tienen que tomar decisiones. Y si ellos quieren seguir haciendo los deberes, tienen que seguir haciendo los deberes. Es verdad que pueden encontrarse con represalias, no en la mayoría de los casos, porque obviamente la mayoría de los docentes no están pensando en mandar los deberes para tomar represalias contra los menores,
Pero es verdad que en algún caso ocurre. Lo que no podemos hacer es decirle a nuestros hijos, oye, no pasa nada, hay unas normas, desobédecelas, después ya veremos a ver lo que ocurre. No, ese no es el camino. El camino es explicarles que evidentemente hay que luchar para recuperar los derechos y para defenderlos. Que en algún caso habrá que llegar en una situación ya muy conflictiva en la que un docente o una docente toma decisiones que ya son inaceptables, pues entonces tendremos que sentarnos con esos docentes y plantear que la cosa tiene que cambiar drásticamente, y a lo mejor no cabe otra que en un fin de semana dejar deberes sin hacer porque no dio tiempo a hacerlos y porque había que hacer otras actividades familiares que son igual de prioritarias, ¿no? Porque el currículum formal es muy importante, pero el informal también. La educación no es solamente el currículum que se publica en el BOE, ¿no? Entonces, pero desde luego lo que no se puede hacer es llevar a nuestros hijos a una situación de enfrentamiento con sus docentes, porque con nosotros pasan muchas horas, pero con ellos también. Y ellos son parte importante en el proceso de aprendizaje y desde luego nada positivo va a salir de una situación en la que le pongamos en una posición violenta. Así que, por tanto, hablemos con nuestros hijos y nuestras hijas, veamos qué es lo que quieren hacer. Por supuesto, si ellos quieren hacer deberes, nosotros respetemos su decisión. Si no somos nosotros capaces de respetar las decisiones de nuestros hijos, mal vamos, ¿no? Entonces, eso es prioritario. Ahora bien, claro, se dice, ¿y si no hacen deberes van a conseguir todos los objetivos? Hombre, los chicos y las chicas que van a centros educativos donde no hay deberes, de la manera que los entendemos, horas y horas en casa repitiendo ejercicios, están sacando perfectamente esos objetivos académicos, están obteniendo buenas notas y están llegando a selectividad, porque no es que no hagan tareas, lo que pasa es que las tareas se hacen en la escuela, se aprende en la escuela y se hace lo que se tiene que hacer en la escuela, no queda diferido para casa. Otra cosa es que en casa haya otro tipo de actividades más voluntarias, más lúdicas, más relacionadas con el currículum, pero desde luego que no tienen esa consecuencia tan directa de un negativo, una nota, un suspenso. Estamos hablando de otras cosas, ¿no? Y desde luego estos objetivos se consiguen. Pero la campaña no va en contra de nadie. Cuando se plantea es que hay docentes que se sienten atacados, pues hacen una lectura, y lo digo con todo el respeto, hacen una lectura equivocada de lo que es la campaña, entre otras cosas porque los deberes no son una cosa que mandan los docentes y todas las familias se oponen a ellos, es que hay docentes que mandan deberes y docentes que no, y hay familias que quieren deberes y familias que no los quieren, y familias que si sus docentes no mandan deberes, se los exigen a los docentes o incluso buscan libros de estos que venden en las librerías y tal, y ellos mismos se ponen a ponerles deberes a sus hijos que nadie les ha mandado, ¿no? Entonces, no es aquello de docentes contra familias, no, es gente que apuesta porque el método educativo tiene que estar basado en los deberes, y personas y organizaciones que pensamos que los métodos educativos en el mundo de hoy no se corresponden con las tareas para casa, ocupando un tiempo que no le corresponde a la escuela en tareas que desde luego, como dicen los estudios, no aportan un valor añadido, desde luego en primaria, rara vez ya en secundaria, pero en todo caso puede aportar algo levemente a favor de la enseñanza en secundaria, según algunos estudios, son neutros o positivos en muy pequeña medida, negativos en primaria. Claro, cuando ya llegamos a selectividad, estamos hablando de bachillerato, es que los deberes en bachillerato estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de muchas horas de estudio, que es discutible si ese es el método, es discutible, pero cuando hablamos de deberes básicamente estamos hablando de primaria y secundaria, ¿no? Obligatoria. Claro, si los docentes se sienten atacados porque piensan que solo va contra ellos, pues haces una mala lectura, igual que hace una mala lectura el padre o madre que piensa que esta campaña es para atacar al docente. Es que no es eso, no vamos por ese camino, ¿no? Entonces, la campaña obviamente trata de concienciar a todos, trata de concienciar a docentes, a familias y alumnado, a esas familias que siguen pidiendo deberes incluso cuando sus docentes están cambiando el método y están yendo a otra forma de enseñar, ¿no? Para que sean conscientes de que están pidiendo algo que a lo mejor a ellos en el pasado les fue bien o piensan que les fue bien, pero que ahora los métodos son otros. Y claro que hay muchos docentes que apoyan esta campaña. Preguntaba por las asociaciones de docentes. Sí, yo no voy a hablar ahora de sindicatos que están a favor o en contra, porque sería entrar en explicar las razones de unos y de otros, pero hay sindicatos docentes que están a favor de la campaña, ya se expresaron el año pasado así, y hay asociaciones de docentes que están claramente a favor. Por ejemplo, los movimientos de renovación pedagógica se han expresado de forma contundente a favor de que los deberes, tal y como los entendemos hoy en día, tienen que desaparecer y tenemos que cambiar los métodos porque la sociedad ha evolucionado y la escuela no tanto, ¿no? Y debe hacerlo. Y desde luego esta
campaña, y con esto termino, también estaba en la pregunta, si trata de influir en el sistema educativo. Obviamente, es que hemos dejado muy claro que hablar de deberes es hablar de sistema educativo. Cuando hablamos de que hay un currículum sobrecargado, estamos hablando de que hay que cambiar ese currículum sobrecargado. Cuando hablamos de que no hay tiempos suficientes en la escuela, estamos hablando de que hay que cambiar los tiempos escolares. Cuando hablamos de métodos pedagógicos, estamos diciendo que hay que cambiar los métodos pedagógicos porque los alumnos han cambiado, el mundo ha cambiado, estamos en un entorno audiovisual, ya no estamos en el entorno del libro plano, el conocimiento llega por muchas vías, ya no es solamente la escuela la única fuente de conocimiento. Entonces, cuando hablamos de deberes, hablamos de modelo educativo, el sistema educativo, y claro que esta campaña intenta influir en el sistema educativo, si no, ¿para qué la hacemos? Cosas de asociaciones.